Bien, aquí estamos nuevamente con el tercer personaje, o cuarto personaje nos toca, cuarto personaje, van a disculpar. Ahí estamos conectándonos con el Nuevo Testamento. Así que el Nuevo Testamento también tiene villano, y en este caso tal vez el peor. Estamos hablando nada más y nada menos que de Judas Iscariote. Hay otro Judas por si acaso en la Biblia, pero Judas Iscariote, hijo de Simón, es considerado desde inicio el que iba a traicionar a Jesús. Los dos apóstoles que lo citan más es Mateo y Juan. Particularmente Juan tiene más cita, aunque el que relata puntualmente algunos detalles importantes también es el mismo Mateo. Aunque siendo honesto, hay un tercer escritor que nos dice unos datos un poquito extras añadidos, que es Lucas, pero ya no en los evangelios, sino en el libro de Hechos. Así que tenemos allí para poder saber un poco más de la vida de Judas Iscariote. ¿Quién era? Se nos dice que era un cercano de Jesús. Juan 10 dice que fue elegido apóstol, estaba con el grupo de los 12 y tenía tal confianza con Jesús que llegó a ser el tesorero. Allí en el Evangelio de Juan, capítulo 13, en el versículo 29, nos dice que él era el que tenía la bolsa. Es decir, era el que agarraba el dinero y lo administraba. Jesús recibía apoyo. Habían mujeres que lo apoyaban. En Lucas capítulo 8 dice que había un grupo de mujeres que apoyaba el ministerio de Jesús y económicamente se sustentaba para poder hacer su ministerio. Este era el tesorero. Y nos dice el mismo Juan que este sustraía, es decir, robaba. Vean el capítulo 12, hay una historia de una mujer llamada María de Betania que trajo un perfume, lo derramó a los pies de Jesús, hizo como una ofrenda de este perfume y él dijo, ¿por qué desperdiciar este perfume? Se pudo haber vendido por 300 denarios y dado a los pobres. Y Juan aclara y dice, pero esto lo dijo no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba. Era un ladrón, confeso. Acá después lo vamos a entender, pero aquí Judas es detectado de esa forma. Otro detalle, este también es aquel que se menciona en algunos momentos como que está ahí cercano, está bien cercano a Jesús, pero sin embargo es alguien que va a traicionar a Jesús. Cuando al finalizar su ministerio de Jesús, una semana antes de la crucifixión, los líderes religiosos dijeron, vamos a dar un dinero a quienes nos den el paradero de Jesús. Eso lo dice el Evangelio según Juan, capítulo 11, versículo 57. Y al parecer, él, sabiendo esa noticia, preparó toda una propuesta y fue y le entregó la propuesta a los líderes religiosos. Capítulo 26 de Mateo, versículo 14. Entonces dice, uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y le dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos, dice, le asignaron un monto de 30 piezas de plata. Y desde entonces él buscaba oportunidad para entregarle. Tuvo como 7 días. Porque el relato de Juan nos dice los plazos del tiempo. Es decir, luego vino la Pascua, vino primero también el domingo de la entrada, famosa para nosotros por domingo decimos de Ramos, pero en ese caso fue la entrada triunfante que él tuvo una semana antes. Y esa entrada, eso era previo a este momento donde él había ya puesto ese dinero a su bolsa y estaba listo para entregar a Jesús. Llegó el día de la entrega y el día de la entrega fue terriblemente algo que muestra a un propio traicionero. Vean el capítulo 26 de Mateo que relata, dice, mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y que con él había mucha gente, con espada, con palos, con los principales y los ancianos del pueblo. Y este, dice, le dijo, al que yo besare, ese es y a él prenderle. Y cuando se acercó a Jesús, le dijo, salve maestro. Miren, saludo todavía. Muy hipócrita. Salve maestro es como, vive maestro. Y le besó. Este es el famoso beso traicionero. El famoso beso de la traición. Le traicionó y todavía le saluda con un salve. Todo esto
llega a que estos sean los que prendan a Jesús, agarren a Jesús y se lleven a Jesús. Bueno, el Señor dijo justamente que quien estaba cercano a Él le iba a entregar. Nosotros por eso conocemos la famosa imagen de la pintura que en algunos cuadros de algunas casas tienen de la última cena. Y en la última cena, vean ustedes, los apóstoles están allí todos y hay uno recostado. ¿Por qué? Porque Juan dice eso, dice uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Ese es Juan. Pero allí había también los demás, estaba Simón y estaba también Judas, porque dice también que Jesús dijo, a quien yo le diese el pan mojado, ese es el que me va a traicionar. No se dieron cuenta porque Jesús le dio a los demás, pero dice, y mojando el pan lo dio a Judas, hijo de Simón. Estaba claro, solo que los discípulos no lo entendieron en el momento. Cuando Juan lo escribe, recién él da cuenta de que verdaderamente fue así. Jesús ya les estaba diciendo quién era el traicionero. Es profecía, porque en Salmos está la profecía de el amigo que iba a traicionar a Jesús. En Zacarías también está la profecía de la cantidad de dinero que iba a recibir el traicionero. Entonces es un cumplimiento profético, pero hay algo que menciona también la Biblia y es que el espíritu del diablo se apoderó de él, porque dice, y entrando el diablo en él, hizo todo esto. Es decir, se dejó dominar por el espíritu del diablo, el malvado por experiencia y por maldad en toda la tierra, iniciado él por él mismo. Esto nos dice entonces de que Judas también estaba incitado por el mismo diablo, porque dice, y después del bocado Satanás entró en él, y entonces Jesús dijo a Judas, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y se fue. Y ahí vino la traición. El beso, la traición, lo llevaron a Jesús, lo prendieron, lo llevaron hasta ante Anás y Caifás y lo sentenciaron. Cuando él vio que a Jesús lo sentenciaron, recién se dio cuenta qué es lo que había hecho. Y se arrepintió. Vean, Mateo menciona nuevamente otro escenario ya después de algún momento que él traicionó, vendió a Jesús y todo lo demás. Él quiso devolver lo que había recibido. Viendo Judas, dice, el que le había entregado, que Jesús era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y ancianos y dijo, yo he pecado entrando, vendiendo o entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, allá tú, es tu problema, ¿qué nos importa a nosotros? Es lo que dice acá, ¿qué nos importa a nosotros? Dijeron los líderes. Y entonces no le aceptaron el dinero. ¿Qué hizo él? El libro de Hechos, capítulo 1, ahí nos dice un detalle en particular que ya concuerda con la historia completa, porque ustedes y yo tal vez ya sabemos la historia, pero veamos un poquito de los datos de los libros de la Biblia. Y es Lucas escribiendo Hechos que dice esto, que Judas fue el que vendió a Jesús, versículo 16, y el versículo 18 dice, con el salario de su iniquidad, es decir, con lo que recibió las 30 piezas de plata, compró un campo, un terreno, y dice, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron por el suelo. Ahí está la muerte. Por si acaso luego los líderes religiosos, dice el libro de Mateo, que a ese campo le pusieron como un campo dedicado a los extranjeros que iban a venir de otros lugares. Porque Judas, por si acaso, Judas Iscariote, es tierra de Keliot. El libro de Samuel menciona eso. Es decir, era el único de la tribu de Judá. Los demás eran galileos, los discípulos. Judas no. Este es el traicionero que vino de Judá y que ellos le pusieron por nombre a esta tierra en honor a él, a los extranjeros que iban a venir y podían morir en ese lugar, como un cementerio, podemos decir así. Allí fue sentenciado como un cementerio donde murió este hombre. Como que va y se pone de un árbol, se ahorca y muere. Terrible. No se arrepintió realmente. Solamente, tal vez, se remordió la conciencia. Y remordimiento no es lo mismo que arrepentimiento. Tomemos muy en cuenta eso. Porque si él se hubiera arrepentido, hubiera ido a Jesús. Pero no lo hizo.
Y como no lo hizo, se castigó a sí mismo y murió. Fue el instrumento del diablo para también tratar de matar a Jesús. Todo lo que es una conspiración aquí es citada de esta forma. Es la vida y es la muerte del peor de los hombres. Nadie hoy querrá llamarse Judas. Justamente el traicionero. Justamente el que es ladrón. Justamente el que vendió y entregó a Jesús. El del beso de la traición. Y el que se ahorcó y no quiso dar cuenta. Mire que, rapidito para cerrar, Pedro, otro apóstol, sí se equivocó y negó a Jesús. El otro se equivocó y lo vendió a Jesús. Pero ¿cuál es la diferencia entre el uno y el otro? Es que había un arrepentimiento genuino de Pedro y en el caso de Judas no. Por tanto, se suicidó, se quitó la vida y esa no es la solución. Quitarse la vida nunca es la solución. La solución es arrepentirse. Y el que tiene arrepentimiento, se humilla, alcanzará la misericordia. Espero que también te pueda enseñar esta historia para tu bien siempre. Muchas gracias. Dios te bendiga.